¿Qué tal? Así como lo habíamos practicado en la clase, teníamos que saber en qué momento utilizaríamos las propiedades. Les había dicho que estas propiedades son para todos los polígonos y esta propiedad es exclusivamente solamente para el polígono regular o equiángulo. ¿Sí? Es decir, en el polígono regular podemos calcular un ángulo interior, podemos calcular un ángulo exterior o un ángulo central. Sin embargo, para calcular el número de diagonales podemos hacerlo en cualquier polígono. Para calcular el número de diagonales trazado de un vértice en cualquier polígono, la suma de ángulos interiores en cualquier polígono y la suma de ángulos exteriores para cualquier polígono. Lo primero que debemos saber o conocer, les había dicho en la clase, es el número de lados del polígono. Porque vemos que en todas estas propiedades está n. ¿Sí? N es el número de lados. Y no te olvides que el número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos interiores y es igual al número de ángulos exteriores. De alguna forma te están dando el número de lados. Vamos con el siguiente problema. Como en todos los problemas yo tengo que saber conocer el número de lados, es decir, primero hay que determinar el valor de n. Calcula la suma de ángulos internos de un polígono. Suma de ángulos internos. Acá lo tengo, suma de ángulos internos de un polígono, dice de un octógono, de un octógono. Puedo observar entonces que el octógono, ¿cuántos lados tiene un octógono? Pues el octógono tiene 8 lados. ¿Sí? 8 lados. ¿Qué me están pidiendo? La suma de ángulos internos. Entonces, la suma de ángulos internos, ¿a qué es igual? 180 por n menos 2. Esto es igual a 180 por n menos 2. Esa sería la propiedad que voy a aplicar. Suma de ángulos internos sería 180 por n menos 2. Pero n vale 8, por lo tanto voy a decir aquí que la suma de ángulos internos es igual a 180 por 8 menos 2. ¿Sí? Entonces suma de ángulos internos 180 por 8 menos 2. Pero 8 menos 2 es 6, por lo tanto la suma de ángulos internos es igual a 180 por 6. ¿Sí? Y 180 por 6, que nos da 180 por 6, entonces tenemos acá que la suma de ángulos internos es igual a 6 por 0, 0, 6 por 8, 48, y saldría ¿cuánto? 1080 grados. Entonces, ahí está la primer problema resuelto. Entonces, la suma de ángulos internos es 1080. ¿Bien? ¿Cuán importante es conocer n? Calcula la suma de ángulos internos de un polígono. Lo mismo me están pidiendo la suma de ángulos internos de un polígono. En este caso, el polígono es un decágono. Entonces, lo primero es el número de lados. Como es un decágono, ¿cuál es el número de lados? El número de lados es 10. Ahí está. ¿Qué me están pidiendo en este caso? Me están pidiendo la suma de ángulos, la suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos es igual a ¿qué? 180 por n menos 2. Suma de ángulos internos, 180 por n menos 2. Igual 180 por n menos 2. Lo mismo acá. Entonces tendríamos que ver cuánto vale n. Y como es un decágono, n vale 10. Por lo tanto reemplazamos. Suma de ángulos internos es igual a 180 grados por 10 menos 2. Trabajar en forma ordenada, 180 grados por 10 menos 2. ¿No? En este caso será 10 menos 2 es 8. Suma de ángulos internos es igual a 180 grados por 8. Y resulta lo siguiente. Entonces. ¿Sí? ¿Cuánto sería 180 por 8? Pues sería que la suma de ángulos internos es igual a ¿cuánto? A 1440 grados. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces,
Esa sería la respuesta. Suma de ángulos internos de un decágono, 1440 grados. Vamos al siguiente acá. Dice, ¿cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos interiores es 720? ¿Cómo se llama el polígono? Bueno, para saber el nombre de polígono necesito saber cuántos lados tiene. Pues si tiene 15 lados, pues será un pentadecágono. Si tiene 8 lados, será un octógono. Si tiene 10 lados, será un decágono. Si tiene 20 lados, será un icoságono. Necesito saber cuánto vale n. Pero acá la n no me dan el número de lados. Lo que a mí me están dando es que la suma de ángulos interiores es 720. Entonces, tengo como dato que la suma de ángulos interiores, suma de ángulos interiores es 720. Entonces yo tengo que relacionar la suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores, ¿a qué es igual? Es igual a 180 por n menos 2. ¿Sí? Esa es la suma de ángulos interiores. 180 por n menos 2. Suma de ángulos interiores, 180 por n menos 2. Pero la suma de ángulos interiores es 720. Él vale 720. 720 entonces sería igual a ¿cuánto? A 180 por n menos 2. Trabajo así, ¿no? En forma ordenada, 180 por n menos 2. Este 180 está multiplicando. Ese 180 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, tendría aquí 720 entre 180. Esto sería igual a n menos 2. Mire, ve. Se va haciendo más simple. Pero ¿cuánto es 720 entre 180? Es 4. Por lo tanto, 4 es igual a n menos 2. ¿Sí? 4 sería igual entonces a n menos 2. Despejando la n, la n sería igual entonces ¿cuánto? Claro, este menos 2 pasa acá, sería más 2, sería 6. Entonces tengo lo siguiente, que si n es 6, entonces el polígono es un hexágono. Por lo tanto, el polígono es un hexágono. Y ya está. Número 4 dice, calcula la suma de ángulos interiores. Lo mismo, me están pidiendo suma de ángulos interiores de un polígono de 6 vértices. Bueno, me están pidiendo la suma de ángulos interiores de un polígono de 6 vértices, no me dice el número de lados. Pero, profesor, el número de lados es igual al número de vértices. ¿Sí? El número de lados es igual al número de vértices. Entonces voy a escribirlo primero acá. El número de lados es igual al número de vértices. O sea que n, ¿cuánto vale? N vale 6. Como n vale 6 y me pide la suma de ángulos interiores, entonces suma de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. ¿Sí? Ya sigo resolviendo. Esto es igual a 180 por n menos 2. Pero n vale 6. Entonces sería que la suma de ángulos interiores es igual a 180 por 6 menos 2. ¿Y 6 menos 2? ¿Cuánto es 6 menos 2? Pues 6 menos 2 es 4. Por lo tanto me quedaría acá que la suma de ángulos interiores es 180 por 4. ¿Sí? Y 180 por 4 tendría ¿cuánto? Tendría entonces que la suma de ángulos interiores es igual a 720. ¿Sí? 720. Esa sería la suma de ángulos internos.